Hola, pues bienvenidos una vez más a su podcast, Overthinker el podcast. Mi nombre es Alan García y hoy estoy muy contento porque tengo una persona que conocí. ¿Cuándo te conocí, bebé? Hace casi exactamente un año. Hace Estamos casi por cumplir un año, perdón. que tenemos que celebrar nuestro año de amistad porque estoy muy contento de poder tener a una persona muy especial que se ha convertido en una persona muy especial a partir de que nos conocimos, que igual no muchas personas conocen cómo soy y para los que me conocen pues bendiciones porque este es muy difícil que yo conecte con la gente o es muy difícil que yo me involucre mucho con la gente que no conozco y contigo fue Rapidísimo. rapidísimo, o sea, Rapidísimo. fue muy rápido. Les voy a contar más o menos. Y bueno, los voy a presentar. Primero que nada. ¿Cómo te gusta que te diga Mau? Mauricio, Mau. Pues que yo te digo Mau, bebé. Mauricio. Mauricio. Para Les los presento demás. a Mauricio Beltrán. Un aplausito. Hola. Yeah. Mucho gusto a toda la audiencia de Alan. Y bueno, pues les cuento un poquito como el contexto. Porque yo siento como que, además de que yo casi no comparto muchas cosas de mis redes sociales, o sea, solamente cuando salgo con amigos y yo creo que lo han visto él mucho. Nos conocimos en el concierto de Dana Paola, Diosita Dana Paola. Exactamente. Ella es nuestra madrina. Se sabe. La madrina de esta relación es Dana Paola. Dana. Dana. No se les olvide. Y fue algo muy padre porque conectamos muy rápido, empezamos a hablar de cosas como que teníamos en común y como que eso empezó como que a juntarnos y decir, ay, pues deberíamos vernos, ¿no? Y platicar. Obviamente nada sexual, obviamente él tiene su esposo, su pareja, y pues bendiciones, o sea, nada de eso, era pura amistad. Fue bastante orgánico, de hecho. Sí, fue muy orgánico porque aparte nos presentó una persona que ya, pues también bendiciones. Ya fue. Bendiciones, pero muchas gracias por ser ese nexo. El enlace, ¿no? El enlace, exacto. Ajá, sí, fue como que bien raro porque pues ahorita yo ya no hay contacto con esa persona, pero me dejó una gran amistad. Y por eso lo invité. Así que el día de hoy tenemos un tema que obviamente nos incumbe a los dos y por eso precisamente lo invité porque aparte de que él está pasando o ha pasado por ese proceso de moverse de un sitio a otro recientemente, no tiene mucho que llegaste a Estados Unidos y yo por ejemplo ya voy a cumplir 10 años, sino es que ya tengo 10 años aquí en Estados Unidos, entonces hoy vamos a hablar de cuál es el proceso y de cómo se siente llegar a un país que no es el tuyo y que al final decides que sea tu nueva casa, ¿no? Que sea tu nuevo hogar. Y por eso a este episodio lo nombramos Ni de aquí ni de allá. Porque es la realidad, o sea, siento como que llegas en un punto en el que no te sientes ni en tu lugar de origen, pero tampoco a veces encuentras tu sitio en este lugar al que decidiste llamar hogar, ¿no? De hecho, no sé si te pasa, porque, bueno, yo, como tú lo dices, yo tengo poco tiempo de estar aquí a comparación de ti. No sé cuál es la retrospectiva que tú ves en esto, pero hay veces que a pesar de que muchas veces tú te sientes ya parte de esta cultura o parte de esta sociedad, por decirlo de alguna manera, muchas otras veces como que sientes que no encajas o como que sientes que hay cosas de que por más que estés aquí, por más que pase tiempo, no es tu cultura, no es tu cosa. Entonces, siempre hay como una separación. Hablando, por ejemplo, entre personas anglosajonas y personas latinas. Y a veces completamente con otras personas latinas. O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo veo de otras comunidades latinas, no sé, colombianos, venezolanos, de hondureños o de otras personas que digo, pues eso yo no lo viví en México, por ejemplo. Entonces, es el constante, es esta constante cosa de no sentirte parte de, a pesar de que ya estás formando parte de esa sociedad, creo yo. No, y es totalmente normal, porque al final, aunque uno decide estar aquí por las circunstancias que sean, al final siempre van a haber retos culturales, ¿no? Que te van a, si no te van a sobrepasar, pues van a ser un obstáculo muchas veces para que te puedas desarrollar. Y de eso vamos a hablar, o sea, siento yo más que
Otra cosa vamos a hablar de cómo es este proceso de adaptación, ¿no? Y que el proceso de adaptación pues cuesta y lleva mucho tiempo, ¿no? Unos más rápido que otros definitivamente, pero al final es un proceso que todos tenemos que pasar. Por ejemplo, rápido en mi caso, porque quiero que nos centremos más como en tu historia. En mi caso fue, creo que la adaptación muy rápida, porque yo ya en mi mente y los que me conocen de cuando vivía en México, yo siempre decía que me iba a ir de mi casa. O sea, siempre decía yo que me iba a ir de mi casa y mi mamá siempre me decía, es que tú te vas a ir hasta que te cases. Entonces yo era como que, pues, no creo que eso pase. Bendiciones, preciosa. Preciosa, porque eso no va a pasar. Y yo siempre le decía a mi mamá, no, yo me voy a ir. O sea, a la primera oportunidad que yo encuentre, yo me voy a ir y me voy a lanzar. ¿No? ¿A dónde? No sé. Y cuando estaba en México trabajando, que salí de la universidad, me empezaron a llegar propuestas de trabajo en otros estados. Y entonces yo estaba buscando como esa parte de querer salir, de querer aventurarme, aunque muchas veces pues mi familia nunca me vio como una persona aventurera. Siempre me vieron como muy de casa, muy, ¿no? Sin embargo, se da la oportunidad que yo venga para acá por cuestiones que nunca me imaginé tampoco venir acá. Me dieron la visa muy fácil cuando no tenía ni experiencia laboral, no tenía absolutamente nada. Yo siento que eso fue como del destino, que me dieron la visa a la primera. Y o sea, fue así como yo llegué aquí, ¿no? Así de fácil. Y cuando llego aquí, el choque cultural no lo sentí tanto porque siento que cuando vine antes, que fue de vacaciones solamente un mes y luego me quedé otros 2 meses, como que el ambiente me atrapó. Como que sentí mucha afinidad por la cultura y entonces cuando decido quedarme no me costó tanto trabajo el hecho de decir, pues esto es nuevo y me quiero quedar, ¿no? No sé en tu caso, De ¿cómo hecho, fue? creo que antes de ahondar en eso, creo que lo que dices es importante porque a final de cuentas nosotros dos estamos como dentro de un privilegio que es el Cierto, que en México vivíamos cierto. en dos de las ciudades más importantes de México, ¿no? Ujú, O sea, para toda la comunidad de Alan, ellos, o la mayoría de la gente sabe que él viene de la Ciudad de México. ujú. Yo soy una persona de Guadalajara, que es también una ciudad que durante un tiempo fue importante para México, entonces yo vivía en una ciudad. Al momento de venir para acá no es tanto el impacto como otras personas que vienen de otros países menos desarrollados o de ciudades menos desarrolladas O dentro del digamos mismo país de pueblos México, más ¿no? pequeños, ¿no? También. También, o sea, y eso que por ejemplo aquí Georgia no es ni siquiera Una una gran ciudad ciudad. grande. Ujú. Exactamente, pero sí hay muchos cambios. Pasando un poco más a lo que tú me preguntabas acerca de cómo fue para mí este proceso, yo puedo decirles que yo durante toda mi vida nunca quise cambiar de país. Para empezar, para empezar por eso. Yo tengo un suceso muy traumático. Tu evento No, canónico. ajá, mi evento canónico fue que, por ejemplo, yo tenía una tía que era como mi tía favorita. Ujú. Y esta tía decide venirse para acá a Estados Unidos con el esposo, ¿no? Y eran ellos como el alma de la fiesta y como que las personas que todos buscábamos en la familia como para convivir y tal, ¿no? Entonces cuando ella se viene para acá, yo empiezo a agarrar como mucho rencor de que yo decía, es que a mí Estados Unidos me quitó a mi tía favorita. Qué interesante. Entonces, sobre la marcha, eso empezó a tener como un impacto negativo en mí, Ujú. que yo decía, no es que el irte allá nada más es destruir tu familia y ya las navidades no son lo mismo. O sea, yo obviamente en mi concepción de niño de 7 años. Ok. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, yo vengo dentro de un matriarcado que era por parte de mi abuela, en el cual mi papá una vez se quiso venir a trabajar a Estados Unidos cuando él era muy joven, tenía 17, 18 años, y mi abuela fue como de, no, todos pobres, pero todos aquí Todos juntos y aquí. no te vas. Y por ejemplo, mis papás nunca me sacaron la visa y yo siempre era como de que, ay, quiero ir a Disney y tal, y ellos me decían, no, a nosotros no nos gusta Estados Unidos, no tenemos necesidad de ir, no nos gusta, no nos gusta, y mi papá siempre tuvo como oportunidad creo yo, de acceder muy rápido a tener una visa para él y para toda su familia, y aún así nunca nos dieron la oportunidad como de venir. Entonces, a lo largo del tiempo, todo ese tipo de eventos o todo ese tipo de pautas hacen que yo no quiera o no tenga el interés por querer emigrar o querer estar en otro lugar que no sea mi lugar de origen, ¿no? Lo que pasó fue que, por ejemplo, mi esposo
siempre tuvo la idea de venirse a vivir para acá. Ujú. O venir a trabajar para acá, hacer dinero, cosas como esas. Yo cuando empezamos a ser novios, él me decía que su sueño era venir a trabajar aquí y regresar para poner una empresa allá. ¿Sabes, no? O sea, como que Claro. lo típico de la mayoría de la gente que es venir a hacer dinero e El irse. sueño americano, ¿no? Exactamente. Y pues va muy de la mano a que toda su familia en California, vivía acá. Ujú. Entonces él como que siempre se sintió que eso era lo que quería y ese fue un choque muy constante en nuestra relación, porque yo era así como de que al principio yo le decía, pues es que si tú te vas, pues nosotros terminamos, porque yo no me voy a ir y no estoy dispuesto a irme. Y también este tipo de pensamiento nacionalista, por decirlo de alguna manera, de decir, es que toda la gente abandona el país porque no quiere... Si todas las personas que se fueran para allá se comprometieran en hacer algo por México, México cambiaría. O sea, como echándole la culpa a que por todos los migrantes el país no prosperaba. Ujú. Y este tipo de pensamiento de ahora era como de un adolescente de entre 16 Ah, ok, y ok, 20 ok. años, en el que yo decía, no, yo quiero estudiar, quiero hacer cosas por México y quiero hacer que mi país mejore desde mi trinchera, ¿no? Claro, es entendible que tuvieras ese pensamiento a esa edad porque realmente no habías vivido la realidad de salir a buscar un trabajo, de una vida profesional, porque igual, qué bueno que tomas ese punto porque en mi caso, pues yo salí de la universidad prácticamente ya con un trabajo, ¿no? Y ya había trabajado en cosas antes, televisión, radio, pero mi trabajo más fijo fue de maestro. Entonces imagínate, saliendo de la universidad yo según estaba en, o sea, no según, más bien, estaba en una preparatoria que era de la náhuac, que era privada, Ujú. y según yo me iba a ir súper bien, porque dice, pues es que es privada y ahí va a haber dinero. ¿Cuál? No había nada, me pagaban, o sea, una miseria realmente. Entonces yo decía, esta es la vida laboral, o sea, esta es la vida profesional. Y obviamente es cuando ya te topas con pared y dices, ay, creo Sí, que no va por ahí, ¿no? justamente, justamente vuelvo a lo mismo de que yo, por ejemplo, no sé si soy la persona más indicada para venir a este podcast porque una vez más lo reconozco y lo hago aquí, público. O sea, yo vivía dentro de una burbuja de privilegio en la cual, pues, yo soy como el hijo consentido de mi papá, porque aparte soy el primero, o sea, soy el Ujú, primogénito. Entonces, todo lo que yo pedía se me daba. Yo no tenía necesidad o no tenía ninguna manera de ver más allá, porque ujú. para mí era eso. Incluso cuando mi relación ya estaba afianzada, pues yo empecé a vivir con mi pareja en casa de mis papás. Ok. Entonces, yo seguía estando como que yo no necesitaba irme a otro lado para cambiar. Ujú. Ni lo sentía tampoco como de que necesitara validarme como persona o como sentir que necesitaba emigrar, ¿sabes? Entonces, durante todo ese tiempo estuve muy cómodo. El problema vino cuando yo y mi esposo ya nos decidimos como separar de la familia, o sea, como vivir aparte. Ujú. Ahí fue cuando empecé a ver toda la realidad de que dije, No era como yo no era pensaba. como yo pensaba y mi trabajo no me va a dar, o sea, por más de que yo me dé viajes o haga cosas o me dé lujos, pues no va a pasar de ahí, o sea, no va a pasar de tener una vida clase mediera, Ujú. Promedio, ¿no? promedio. Que también, o sea, muchas personas piensan que venir para acá es venirse a ser ricos y pues vienes a ser todavía menos clase mediera Exactamente. de lo que eras allá, ¿no? Sí, o sea, son dos realidades muy diferentes, ¿no? Al final, vivir en México es una realidad y obviamente todo está definido bajo, pues, lo que financieramente y económicamente define al país, ¿no? Aquí obviamente es diferente y sí, es cierto, te vienes y te topas con situaciones en las que dices, pero es que se supone que aquí va a tener más y a veces no es la realidad. No digo que es el ejemplo de todos, hay Claro. unos que les va mucho mejor. Hay otros que todavía estamos en el proceso y hay otros que de plano mejor se regresan porque dicen, pues es que esto no es para mí, o sea, el sueño americano, ¿dónde está, no? Claro, claro. Entonces, al final creo yo que sí te delimita mucho como esta parte que dices de tu privilegio, que es bueno que lo mencionemos porque tal vez, y espero que mucha gente ya se sienta identificado con el tema, pero que no todos o no la mayoría tienen el privilegio, uno, de no tener una necesidad de emigrar, que eso es muy importante. Dos, la forma en la que emigramos, ¿no? También, porque en mi caso fue con una visa y entré aquí por avión, ¿no? Claro, claro. Y tú igual, y hay otras personas
que desafortunadamente tienen que usar otro tipo de métodos, caminos, medios para poder llegar aquí, ¿no? Es como la frontera, el asilo, el río, etcétera. La selva, sobre todo ahorita. Entonces, hablando de eso, es importante mencionar que o sea, las situaciones y los privilegios son diferentes, pero que sí tenemos un punto en común, ¿no? Que al final todos somos migrantes. Claro. Y sea como sea, estamos en un sitio donde nos estamos acoplando que no es nuestro. Y que aquí todos somos mexicanos, preciosa, porque seas peruano, seas argentino, seas chileno, seas de donde seas, aquí te van a decir que eres mexicano y que eres un inmigrante más. Exactamente. Entonces, yo creo que más allá de... Yo siempre lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, tengo una prima que está en Canadá que también migró y siempre me decía, oye, ¿qué hago? ¿Lo hago? Yo, desde mi experiencia como migrante, aunque yo me vine por avión y la verdad que me ha ido bien dentro de todo, yo le decía no. Yo le decía que no, o sea, porque igual mi hermano, porque también mi hermano migró a Canadá y yo le decía, Josías, no. O sea, porque tienes que pasar por esto y por esto y por esto, si lo tienes todo en casa, ¿no? Claro, y además tú y yo somos muy parecidos en el sentido de que somos muy protectores y queremos evitarles a la gente un mal o que pasen un mal momento, más que un mal, que pasen un mal momento. Uh-huh. Pero, por ejemplo, creo que hay un punto en el cual no habíamos hablado y que creo que estaría bien hablar, que es como las expectativas que uno hace al venir aquí. Sí. Porque creo que, sobre todo cuando tienes un familiar que vive aquí y que te hace la invitación o que te platica o que va y te presume a México que cómo vive o tú ves lo que tiene. Entonces creo que se te nubla tu juicio de una manera en la que haces unas expectativas bastante absurdas, o sea, y bastante absurdas creo que para todo mundo. Tocaste un tema bien delicado, bebé, tocaste un tema que yo, mira, así me pongo bien así. ¿Será que remeto, bebé? Tienes razón, porque hay una constante en cuando la gente migra que pues cuando tú llegas tienes que buscar una seguridad al final. Y qué mejor seguridad que tu familia, ¿no? A veces vemos. O sea, la verdad es que no pasa así. Yo cuando migré aquí también fue con la cabeza lavada de decir, hijo, ven, aquí te vamos a cuidar, te vamos a proteger, y pues... No, y sacas cheques de miles de dólares. Exacto. No, hombre, cuando yo llegué aquí, o sea, era una realidad totalmente diferente y se los voy a decir porque no es mentira. Yo ganaba, para los que viven aquí en Estados Unidos hasta se van a reír de mí. Güey, yo ganaba $160 a la semana pintando. Ay, yo me impresioné. Pintando. Y me levantaba a las 8 de la mañana, y llegaba hasta las 8 de la noche. Así pasé unos 3 meses. Ya después me sacaron de ahí donde estaba porque dijeron, ya aquí apestaste un poquito. Y es que así es, y es la constante de todas las familias latinas. Y eso debería ser un caso de estudio, de que al final la gente que ya vive aquí durante mucho tiempo se apega tanto a la cultura y al desapego familiar que en algún momento dicen, ya, o sea, ya no te queremos aquí. Es que además te voy a decir una cosa, o sea, cuando van de visita a México y tú los ves, pues para ti que lleguen con una camisa Guess o que lleguen con una camisa Tommy Hilfiger y que lleguen con, o sea, que se vayan manejando desde aquí hasta allá en una camioneta del año o que traigan joyas o así, o sea, pues tú dices, pues allá está bien, vida, ¿no? O sea, allá está todo lo bueno. Ahí está el billullo. Porque y ellos te platican solamente eso, o sea, no te das cuenta de las otras realidades. Y también creo que algo que a mí me pasó y que creo que a la mayoría de la gente le pasa es que si te dicen, bueno, por lo menos con mi familia nunca ahondó en el tema de te vas a pagar renta o vas a pagar luz o los biles o la gasolina, pero creo que no, y creo que hay muchas familias que no lo hacen, pero pues tú por consecuente creo que tienes que pensar en eso, o sea, no es como yo decía, ay, pues haces la cuenta, ¿no? Por semana ganas tanto, multiplicado por 4, uy, no, salen tanto, y luego lo multiplicas a los pesos mexicanos, y dices, wow. No, pues en 6 meses hago y me regreso. Güey, yo ganaba $160 a la semana, ¿y sabes cuánto me cobraban de comida? 400 precisamente. $60. O sea, ¿con cuánto me quedaba yo? No, pues. Ni para el corte de cabello, bebés. O sea, la verdad. Exactamente. O sea, ahorita que ya lo veo en perspectiva,
y que ya es un tema que siempre que platico de esto lo saco y pareciera que es un tema no perdonado, pero la verdad es que aprendí muchísimo. O sea, la realidad es que si no nos enfrentamos a ese tipo de circunstancias en este país donde, seamos realistas, no pertenecemos, y si te haces de un camino con todas esas cosas que parecen obstáculos, la vas a librar. Yo creo que es la prueba Es uno. la prueba uno. O sea, si pasas de el punto A, que es llegar con tu familia, al punto B, que es independizarte, creo que con eso ya tienes bastante vuelo para poder aguantar esta carrera de resistencia que es Ujú. el emigrar. O sea, creo que ahí obviamente no llega si quieres salirte, o no recomiendo que te salgas de la casa de tu familia al mes 2, pero en lo posible de tú poder ahorrar y poder Ujú. entender cómo funciona la vida aquí, porque a final de cuentas creo que la ventaja de la familia es que mal que bien, y a lo mejor con información errada o con lo que ellos te digan, tú vas teniendo un referente de qué sí debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes de Ujú. comportarte, qué lugares frecuentar. O por ejemplo, ya tienes un background de una persona que te dice, ah, ¿quieres mole? Puedes comprarlo aquí. O sea, hablando por ejemplo de comida mexicana, ¿no? Mexicana. O sea, ellos te van diciendo como que a dónde puedes ir a comprar, qué puedes hacer. Entonces, pues sí es un referente y depende, cada quien habla como le va en la feria. Claro. Yo, por ejemplo, tuve varios desencuentros con mi familia porque pues obviamente está uno ahí viviendo, a pesar de que pagaba renta y lo que fuera. O sea, una cosa es aguantar a tus primos y a tus tíos un ratito en Navidad, y otra muy diferente es convivir 4, 5, 6 meses con ellos. Sí. Pero yo, bueno, no tanto yo, sino mi esposo fue bastante maduro en decir, ok, ¿sabes qué? Nosotros les dijimos que veníamos por 6 meses, esos 6 meses están por acabarse y creo que ya empieza a haber fricciones. Entonces, creo que lo mejor es que si nos vamos a quedar, empecemos a buscar Ujú. la manera de estar nosotros por nuestra cuenta, hasta para por nuestra comodidad, Claro, eso, y ¿sabes? siento que eso es lo mejor. O sea, siento que las personas que quisieran emigrar, la independencia en este país es primordial. Porque aquí a las familias que son americanas o las personas anglosajonas, a los niños los sacan de sus casas a los 17 18 y los convierten en personas autosuficientes a esa edad. A esa edad yo ni por aquí me pasaba lavar un traste, la verdad. Y no me van a dejar mentir los que me conocen. A la fecha. A la fecha me cuesta. Pero bueno, es una cultura totalmente diferente, ¿no? Obvio. Ahora la pregunta sería, ya que llegas acá con todo y el privilegio, con todo y porque vienes con tu novia en ese entonces, ¿no? ¿Cómo es el adaptarte aquí? O sea, ¿cómo... Vamos a hablarlo ya saliéndote de la casa de tu familia, o sea, ya cuando dices, ya estoy creando una vida con mi novio, mi esposo, vamos a buscar trabajo, o sea, ¿cómo te adaptas ya al independizarte aquí? Bueno, creo que eso fue como la parte más interesante, porque a final de cuentas se fue dando de manera orgánica también. Creo que la manera más importante, y eso es una recomendación que yo siempre hago, o sea, las personas que me preguntan de mi experiencia, o las personas que me dicen, oye, me quiero ir a Canadá, aquí a Estados Unidos o a donde sea, la cosa más importante o la cosa primordial que tienes que hacer es relaciones. Tienes que hacer relaciones públicas, tienes que echar raíces con otras personas, tienes que conocer gente de tu trabajo, de tu entorno, del gimnasio, de otros lados, e Cierto. irte inmiscuyendo en esos círculos, porque tú no sabes cuándo te puedes quedar sin trabajo y otra persona te puede recomendar un Ujú. trabajo o puede conocer a otra persona. Creo que una persona que conocemos, era el que me había dicho, en este país lo importante son las relaciones personales, porque esas relaciones te van a salvar o te van a apoyar en muchos sentidos. Ujú. Inclusive en el sentido de que pues tú aquí estás solo y muchas veces necesitas hasta una persona con quien platicar. Esa manera de relacionarte va a hacer que tú vayas sintiéndote más cómodo y que tengas más referencias. Ujú. A mí me pasó que me salí de la casa de mis tíos y yo, por ejemplo, decía, pues las cosas que ellos me recomiendan de lugares a los que ir o de lugares a los que ir a comer, pues a mí no me gustaban. Y Ujú. yo creía que eso era todo lo que había aquí, porque ellos eso me dijeron. Al momento de, por ejemplo, hablar contigo y decirte, güey, necesito o quiero comer tal cosa, y tú me decías, ay, vamos acá, o este lugar me lo recomendaron,
porque tú también tenías un círculo que te iba recomendando o que exacto. ibas descubriendo cosas, creo que hacía que esto fuera fluyendo de una mucho mejor manera. Esa es una parte, o eso es lo que yo creo que es más importante. Después de eso, creo que el reto más grande es el empezar a inmiscuirte con la sociedad, porque cuando estás en el cobijo de tu familia, pasa lo mismo, o sea, pues te relacionas con la gente que ellos conocen. Ujú. El tú empezar a hacer conexiones con otra gente o que te lleven a lugares, por ejemplo, donde hay más donde hay más personas estadounidenses, creo que empieza a ser algo que muchas veces tenemos miedo a como Sí. relacionarnos en otro idioma o con otras personas. Y pues creo que es como cuando te enseñan malamente a nadar aventándote a la alberca Aventándote. y... No, y es cierto, porque una vez que, porque obviamente es inevitable no tocar este tema acerca de la legalidad también, porque viene mucho de la mano con esto de crear relaciones y de conocer personas, eso incluye trabajo, Claro. incluye, pues sí, donde vives, etcétera. Cuando uno llega aquí, pues no llega diciendo, ah, ya tengo mis documentos en regla, ¿no? Es la realidad, o sea, y es un error y una mentira si te dicen, ay, sí, yo llegué y ya estaba todo puesto en la mesa. No es cierto, o sea, realmente llegas esperando a ver ¿Qué qué sucede? sucede, en cómo te vas a mover, hacia dónde vas a ir. Y la legalidad también es eso. Una vez que ya uno consigue la legalidad, pues te tienes que enfrentar a otros círculos, ¿no? Te tienes que enfrentar a un trabajo en el que tienes que hablar inglés, tienes que enfrentarte a un trabajo en donde vas a ver culturalmente otras personas y cómo nos vamos a ir, cómo vamos a ir fluyendo con esto, ¿no? Y parte de mimetizarse con esta cultura, pues es eso, ¿no? Y creo que también mucha gente que no está en el país de alguna manera como que critica mucho eso, ¿no? Que tú estás tratando como de involucrarte, ser parte, tratar de pasar desapercibido un poquito, bueno, con tu color de piel, bueno, al menos el mío, no puedo. Pero mira, pasa, yo, volviendo al privilegio, pues yo en México era un hombre blanco. Cierto. Entonces, a mí, yo tuve muchas facilidades en México simplemente por mi charm. Por guapa, ¿no? La verdad. No, pues no voy a decir que por guapa porque no quiero Me pecar encantó. de un gran ego. Me encantó. Pero yo sabía, Claro, es más yo fácil. sabía cómo manejar a la gente para hacer una carita y que las cosas se me resolvieran así. A mí yo hacía una carita y me aventaban una moneda, bebé. Yo No, no ya. dije nada. Yo no dije Es nada. broma. No me cancelen. Team No, Mar. pero Team Mar. no, pero a ver, es un ejemplo de cómo también se vive una diferencia cultural según el color de piel en México. Claro, pero Es una ahora, realidad, ahora o vente para sea, acá y peor aún. y yo por más blanco que me creía en México, aquí, o sea, ni por equivocación un estadounidense me dice que yo soy gringo. Al contrario, aquí ya se cambian los papeles, aquí yo soy el exótico, aquí yo llamo la atención. Sí, yo soy el básico. Pero es parte creo que de crecer en esto, ¿no? O sea, es parte también de decir, para mí fue una aventura, la verdad. Sí fue una cuestión de escaparme de mucha depresión, de angustia, de muchas cosas que yo vivía que ya la gente que escuchó la primera temporada sabe, pero también fue una aventura para mí, ¿no? Y lanzar de una aventura así de fuerte genera ansiedades, genera miedos, genera problemas y yo creo que en tu caso, porque venías con tu novio, fue todavía, se exponenció todavía en algún sentido, ¿no? En varios sentidos eso, ¿no? Pero a la misma vez también siento que tenías un gran apoyo. Sí, O mira, creo que sea, como migrantes todos tenemos delirio de persecución. cierto. A pesar de que ya estés en otra situación, tú ves una Sí, patrulla es cierto. y se te caen los A mí todavía calzones. me pasa. A mí también, Sí. a veces veo las patrullas y me quedo, Y te y quedas digo, así como ah, no, ya, o sea, todo bien. Pero, pero sigues lo mismo, sigues no sintiéndote parte. Por más de Claro. que estés más inmiscuido, sigues sintiéndote Y el no de la parte. patrulla te va a seguir viendo como si no tuvieras documentos. Claro, O claro. sea, igual. Creo que tal como dices, para mí, por ejemplo, el venir en pareja, creo que he sido bastante afortunado porque
platicándolo en retrospectiva con otras personas me dicen, es que para ti es diferente porque pagan por dos. O sea, por ejemplo, si tenemos que hacer algún trámite legal, entre Son los los dos lo dos. dividimos. O, por ejemplo, si a mí se me atora algo de los bills, por los dos lo dividimos. Entonces, creo que yo, dentro de esa parte, me hizo muy fuerte o me hizo mucho apoyo el que seamos dos para avanzar. Pero sí, no deja de ser algo desconocido para ti. Ujú. Simplemente el sacar tu primera tarjeta de débito, el ir al cajero en tu carro, porque allá en México tienes que ir a hacer una fila Ajá. caminando y aquí vas hasta el cajero en auto. Todo ese tipo de choques culturales en los cuales yo, por ejemplo, decía, es que son muy flojos. O yo, por ejemplo, estaba aterrado porque a final de cuentas, Georgia, tal como decía tu anterior invitado, Georgia es una ciudad en la que es bien complicado hacer algo a pie. O sea, Sí. aquí no hay, o sea, o manejas o manejas. Si no tienes carro, no eres nadie. O Exactamente. sea, Entonces, yo viviendo en una ciudad en la que posiblemente ir hasta la tienda para mí era caminar 2 minutos, el aquí decir, voy a la la tienda tienda, más cercana me 30. queda a 10 minutos en carro. 30 caminando. 30 caminando así ya, si bien Rápido. te va. Entonces, ese tipo de choques para mí eran como que bien complicados en el sentido de que no me sentía libre, en el que no me en el que me sacaron de mi zona de confort, en el que sentía que ya no tenía una destreza, porque pues obviamente 28 años haciendo o teniendo la misma Ujú. rutina y te cambian en 180 grados todo tu juego, pues obviamente trae mucho contigo, que complica las cosas, ¿no? Claro. ¿Y el idioma? Porque ese es otro tema también, o sea, la parte del idioma, creo que, al menos en mi caso, por ejemplo, yo tenía, según yo, ¿verdad? Porque en la universidad a mí me pedían tener inglés para titularme. Same. O sea, y ya cuando llegas aquí, haz de cuenta que te están hablando en otro idioma totalmente diferente que nunca Sí, escuchaste en la sí, escuela, sí. ¿no? Cuando aprendías la canción de Cher, o sea, no es del mismo inglés, o sea, no, no es lo mismo. Entonces, creo que también esa parte, no sé, como que cognitivamente uno tiene que estar al doble, o sea, al doble, darle como que rapidez a la vida y decir, Claro. ahora tengo que aprender esto, ¿no? A mí, por ejemplo, me costó, yo creo que 3 años, adaptarme al idioma como tal, o sea, lo mejor que pudiera, porque al final pues sí era una barrera que me impedía, ¿no? Cuando paso esa barrera un poquito, fue cuando empecé a tener otro tipo de trabajos en los que ya me permitían, ¿no? Como accesar a una mejor paga, mejores oportunidades. Obviamente yo todavía no tenía documentos, entonces pues, siempre era un problema, ¿no? Pero en tu caso, o sea, la cuestión del idioma, ¿cómo lo has vivido? O sea. Pues mira, tal como lo dijo una diosa, es muy fucked up. Me encanta. Dana, te amo. Te amamos, Dana. Este, Bueno, yo ya venía de un background en el que yo siempre fui pochísimo. O sea, en México yo era de que todo el tiempo combinaba las palabras, que todo el Mm, tiempo sacaba palabras en inglés. Y aparte, a mí siempre tuve facilidad para el inglés porque de pequeño me compraron un curso de inglés. Entonces ya es que tú tenía, mucho privilegio, bebé. Tú tienes mucho la privilegio. verdad, creo que no soy el indicado para hablar de esto. Me voy. Bye. No, o sea, tuve mucha facilidad para eso porque pues como lo decimos todos, todo se me dio desde muy niño. Ujú. Y en la secundaria tuve la dicha de ser emo. Entonces, Ah, My Chemical Romance y Paramore eran como que lo que más me ok, gustaba. ok. Y también era muy fan de Harry Potter. Entonces, por ejemplo, el último libro de Harry Potter yo no me podía esperar a que saliera en español. Lo compré en inglés y con un diccionario inglés-español a la old school. Güey. Estuve traduciendo palabra por palabra por palabra para leerme todo el libro. Entonces, eso fue un verano completo para mí. Y todo ese tipo de cosas a mí, que ya tenía la facilidad para el inglés, me abrió mucho el camino. Claro. Y tal como lo dices, o sea, llegas aquí y tú crees que sabes o sea, tú eres el más bilingüe del mundo y no, o sea, el convivir con otros idiomas, con otros, con otras maneras de hablar Modismos, o ¿no? otros modismos, te cambia completamente la jugada. Y eso que yo ya veía Drag Race y que, o sea, como que
todas mis referencias siempre fueron súper anglosajonas. Entonces, Pero estamos hablando de un inglés bien básico, güey. O sea, estamos hablando sí, de un sí, sí, inglés, sí, sí. o sea, por ejemplo, yo veía Friends. Sí, pues, Es o un sea, inglés muy básico. obviamente yo sabía decir Slay, Jazz Queen. Pero pues obviamente, por ejemplo, aquí en Georgia, con toda la pluriculturalidad que hay de personas, y sobre todo, por ejemplo, yo trabajando en el norte de Georgia, los acentos sureños Sí. son bien complicados. Entonces, en mi trabajo muchas veces me tardé como unos 2 o 3 semanas en empezar a entenderles a mis compañeros como al 100%. Pero a cada persona, ¿no? Porque cada Sí, persona porque tiene... cada sí, sureño tiene tiene un su acento en acento, específico sí. y es bien complicado. O sea, sí, sí es bien, bien así. Y sobre todo que yo, ¿cómo se dice? Mi propio autosabotaje Ujú. me decía, no, es que no. O sea, tú te crees muy, muy así en el inglés y en realidad no sabes nada. Y muchas veces me pasa que cuando estoy en un sentido en el que, por ejemplo, contigo me siento cómodo, a pesar de que yo tenga inglés de Sofía Vergara, o sea, me siento cómodo el que tú me escuches hablar en inglés, pero por ejemplo, con gente que sé que es como más Piqui. perrita, Ajá, sí, sí, sí. me da como vergüenza que digan, ay, habla todo mucho el inglés, o que me vayan a criticar, ¿sabes? Ujú. Porque yo mismo muchas veces uno se autosabotea y no se siente como suficiente. Y la verdad, todo el tiempo me recuerdo que gente como Sofía Vergara ha hecho una carrera aquí con ese tipo de charm que les da el Exacto. hablar con ese acento y es sexy. Y además, el decir, un gringo va allá, habla un español bien mocho, Y nos ponemos de y carpeta, es así ¿no? como de, wow, no, y entonces, creo que yo parte de mi personalidad a lo mejor toda la vida va a ser tener un inglés no perfecto, porque pues sí, pues como niño que ya sabía inglés en la secundaria, que era el mejor de inglés en la secundaria, pues yo quería llegar al punto, y más como fan de Harry Potter, en tener Ujú. acento británico. Pero pues es una tontería que no tiene necesidad, porque es parte de tu mismo ser, o es parte de tu encanto el ser así. Claro, y sobre todo que es un segundo idioma, o sea, no estamos hablando de una lengua nativa, estamos hablando que es un segundo Exactamente. idioma, que estamos aprendiendo a una edad en la que ya la memoria ya no es la misma que cuando tienes 4 o 5 Y que no años. tienes los recursos de Eugenio Derbez o de Isa González para ir a unas clases para mejorar el idioma, Y ¿sabes? la pronunciación y todo eso. Entonces, realmente siento que, y esto creo que es consejo para todos, para los que ya estamos aquí y para por si te quieres venir, es el inglés. O sea, el inglés creo que sí es un arma que no va a Fundamental. fallar, fundamental. Incluso si vives en México, o sea, trabajar en un call center en México es muy bien Pues tú hacías pagado. eso, ¿no? Exactamente, yo trabajaba en un call center en México. Entonces, creo que mi consejo, así como el que les da Alan, es hablen. Hablen, hablen. No importa que tu inglés no sea perfecto, no importa que tu inglés sea mocho. Hablen, porque un No, gringo nunca te va a juzgar. O sea, al contrario, ellos te ayudan. ellos te ayudan, ajá, o sea, el problema viene como dentro de los latinos que son perritas y te dicen como que, ay, tu inglés, pues sí, rey, pero estoy aquí igual que tú y hablando, Exacto, hablando y con la qué gente. bueno que lo mencionas, porque al final sí siento que parte de esas barreras ni siquiera es la cultura aquí, somos Es nosotros mismos, o sea, exactamente. y es algo bien triste porque la mayoría de las veces en las que yo he tenido barreras o las que he tenido, sí, barreras que saltar y decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Es con la gente latina, desafortunadamente, y ni modo, ya lo dije, pero Sí, es la verdad, y es yo la verdad. justamente le digo a eso a la gente que me dice, hay mucha gente que me dice, es que tú sabes inglés y así, es que todos pueden saber inglés y ¿Todos? suéltate, o sea, que no te dé vergüenza hablarlo, que no te dé vergüenza intentarlo, o sea, simplemente el empezar a pedir tus $30 de gasolina en la bomba número 16 Ujú. Repítelo y ajá, repítelo. o el que un cajero te pregunte cómo estás y tú le digas, muy bien, ¿qué tal tu día? O sea, va a empezar a hacer que tú tengas un mayor, como un mayor dominio, y que te sientas menos, nervioso al momento de hablar con una persona. Ujú, Entonces, es eso, creo que es diferente para una persona tímida, porque pues yo no soy nada tímido. Entonces, yo siempre he tenido soltura para hablar, ujú. y a pesar de que, como no es mi primer idioma, de todas maneras me siento relativamente cómodo muchas veces. Pero pues no voy a negar que
tú lo sabes, tuve un problema en el trabajo hace poco y me dio hasta un ataque de ansiedad en el momento en el que una persona empezó a pelear conmigo. Y imagínate, no es tu primer idioma, empiezas a ponerte nervioso, se te corta todo en la mente. El coraje. Y no puedes hablar y no puedes expresarte. Y la tipa se fue. Y yo me quedé con todo adentro. Y mi coraje que yo te platiqué es, soy una persona que habla como desde los 2 años. O sea, a mí mi mamá me decía, es que no había manera de poder callarte. Imagínate el quedarte callado y quedarte con cosas dentro. Porque no puedes expresarte como te expresarías en tu idioma natal. Es complicado y estoy hablando de una persona que ya tiene bases del inglés. O sea, no quiero pensar ahora para otra persona que tiene, por ejemplo, un jefe en inglés. Y pasa mucho aquí, o sea, está habiendo muchísimos latinos en Estados Unidos. No quiero decir que más que antes, pero creo que hay muchos estados en los que no era muy común que hubiera latinos y ahora muchos jefes están pero volviéndose locos porque no saben cómo comunicarse con sus empleados o con su gente a cargo. Gente. No, y que al final yo creo que es reto para ambas partes, ¿no? Entonces, pero al final a ti te toca hacer tu parte. O sea, siempre va a ser el ir un paso más allá, porque creo que eso es lo que te va a dar la seguridad de poder tener mejores oportunidades. Una vez tengas el inglés, tienes mejores oportunidades para tener un mejor trabajo y teniendo un mejor trabajo vas a poder accesar a más cosas, ¿no? Te vas a poder sentir parte de, o sea, te vas a sentir más, no te vas a sentir tan aislado de la sociedad en la que vives, creo yo. Y ahora, por ejemplo, bueno, no sé, ¿verdad? Porque al final, tú estás casado, pero el relacionarte con la gente, o sea, en el ámbito, LGBT, ¿cómo te has sentido? Porque al final nosotros nos conocimos, definitivamente no nos conocimos en una app, que es lo que normalmente se estila. Claro. Si quieres conocer más personas, pues por una app. Creo que es la situación más fácil, ¿no? Más fácil. El hacerlo por una app de ligue. Exacto. Y al final, también existen otros casos como el nuestro, que nos conocimos de forma muy orgánica, que alguien nos presentó en un concierto. Como gente en los 90s. Como gente en los 90s que va a un concierto y, mira, te presento a tal. Y así, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿cómo lo has sentido? Porque al final, pues hemos salido a los bares, hemos salido... ya ahorita yo les cuento mis experiencias de cuando yo llegué aquí, mi parte LGBT, pero ¿tú cómo te has sentido en ese aspecto de relacionarte? Mira, pues creo que la comunidad es bastante lista, ¿no? Para empezar, o sea, buscan una y mil maneras de relacionarse. Claro. Y creo que incluso, pues no soy el más apto para decirlo, pero eso es hasta consejo para hasta quien esté ligando. Hay veces que no necesitas ni siquiera Grindr para conectar con personas, o sea, simplemente Instagram. Claro. Es una herramienta poderosísima, o sea, y el algoritmo sabe que estás en un lugar y te empieza a hacer sugerencias de personas de esos lugares. Y a mí me pasó que, por ejemplo, yo empecé a buscar bares y antros gays, porque yo después ya como de 8 meses estando aquí ya decía, necesito salir y necesito ir a algún bar o antro. Gente gay, dijo. Pero de un lugar gay, o sea, obviamente mis primos me decían, vamos a tal bar y yo vamos decía, espacio. Yo a qué quiero ir a un lugar de heterosexuales, la verdad. Entonces, yo empecé a buscar bar gay en Instagram y me apareció una lista. Pues yo empecé a seguir esos lugares y el mismo algoritmo como de que ahí me fue jalando y luego me aparecían sugerencias de personas. Y te digo, esto es como un Tinder o un Grindr porque abrías o te metías al perfil de las personas y venía mexicano viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y te ponen como un pin de los del mapa y decía North Carolina. Dices, bueno, Georgia, North Carolina está cerca. O por ejemplo, Santa Mónica, California, ¿no? Y pues dices, bueno, si yo estoy en San Francisco me queda cerca de Santa Mónica. O sea, empiezas a poder hacer un engagement con personas cerca de ti porque sabes que están ahí cerca. Después te aparecen las que están en Georgia o las que están en San Francisco o las que están en Nueva York. Y pues si tú eres de ahí, pues empiezas a agregar a esas personas o esas personas te empiezan a agregar a ti. Y pues por crecer en seguidores, por tener alguien con quien platicar, por decir, bueno, de aquí se puede dar una amistad, se puede dar una relación, no lo sé. Pues uno empieza a seguir a esas personas y pues empiezas a platicar, ¿no? Esa es la manera en la que creo que te puedes relacionar de manera millennial, porque no sé si los centennials siguen haciendo eso, pero yo creo que usan TikTok, ¿no?
No lo entiendo ¿Qué todavía. usan? Ay, yo que usan. Pero creo que es una manera en la que te puedes relacionar y conocer gente. Si por ejemplo, uno viene solo, por ejemplo, nosotros que veníamos en pareja y decíamos, Ujú. es que nosotros queremos amigos. No tenemos amigos, o sea, no tenemos con quién salir. Porque, pues sí, o sea, uno como pareja lo es todo, pero así como que salir tú y tu pareja a Claro. un bar o a un antro, pues es así No, y como como que. decías, o sea, siempre necesitas algo, un soporte Sí, a tu todo tu alrededor, shelter, ¿no? ¿no? Sí, exacto, o sea, como que algo que no es tu familia, pero que sabes que te puedes cobijar. Y yo creo que en ese sentido, cuando yo llegué aquí, por ejemplo, pues sí creo que fue un poquito difícil, porque uno, yo venía de no tener experiencia con comunidad LGBT en lo absoluto, porque antes de yo Claro. venirme para acá, pues mi vida era la iglesia y yo no conocía, me daba pavor ir a Zona Rosa, por ejemplo. Y cuando vengo acá, pues conozco un mundo diferente, no tengo cierta libertad, digamos, que yo no tenía ya, y empiezo a conocer un mundo pues totalmente. Sí, eso te dio todo el approach a empezar a hacer y Sí, deshacer. sí, 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 totalmente, porque ahí fue donde conocí muchas personas, por Grindr también, conocí a mis amigos, que mis amigos los conocí por Grindr, ni siquiera fue algo Claro. sexual. Y obviamente vas evolucionando, ¿no? O sea, vas cambiando tu manera de cómo te relacionas. Ya el amigo te presentó a alguien más, ya ese alguien más, conectaste como pasó con nosotros. Exacto. Que yo siento que hace mucho que yo no conectaba con alguien así, ¿no? O sea, de tan orgánico, de decir, ah, mira, te lo presento. Siempre en tu mente, precisamente por la cuestión del idioma, por la cuestión de la cultura, pues no te acercas tanto a la gente estadounidense, ¿no? O de otras Y de otros países, nacionalidades. Sí, porque de yo otros me, yo me países. acordaba que yo no que, o sea, yo buscaba amigos y conocía, por ejemplo, colombianos y yo decía, o sea, no por nada malo, pero yo decía, es que no me entienden, o sea, necesito amigos mexicanos, Claro. o sea, obviamente tengo amigos de otros países, pero creo que como que para poder, como que mi thing era Ujú. hablar con alguien que fuera mexicano y que entendiera las referencias, a lo mejor de hasta las drags que nos gustan. Güey, pues es que fue así como conectamos tú y yo. O Exacto, sea, ¿qué fue lo primero que platicamos? la ¿Te más gusta draga. la más draga? Y de ahí nos soltamos ese Obvio. soto el argüende. Y es la realidad. Yo no tengo amigos de otras nacionalidades. Mis amigos, si te das cuenta, son Mexicanos. mexicanos. Porque al final, pues vas a tener que encontrar un punto en el que tú te vas a sentir cómodo con tu cultura, tu manera de expresarte. Muchas cosas. No estamos diciendo que no se junten con otras nacionalidades. No, Obviamente no, cero. cero. Pero en mi caso, y estoy hablando de mí personalmente, pues mis amigos sí son mexicanos, todos, ¿no? Y creo yo que esta parte es muy importante que, por ejemplo, creo que le pasó a mi hermano que también él migró a Canadá. Obviamente él no es parte de la comunidad LGBT, pero sí resultó que él no tenía un círculo de personas muy amplio y se deprimió. Aparte el clima que es en Claro. Canadá es muy diferente a este. Eso todo te lleva que a una depresión, tristeza, ansiedad. Entonces él no pudo relacionarse como él hubiera querido en Canadá y terminó regresándose. En mi caso sí fue totalmente diferente, ¿no? No sé cómo aguanté tantos años, pero aguanté y me fui relacionando poco a poco, ¿no? Y eso me fue enseñando que también uno tiene que cambiar ciertas cosas para poder irte como que adaptando, Es ¿no? que simplemente tienes que tener otro chip. O sea, Sí. tú al momento de venir aquí tienes que estar, no dispuesto, pero tienes que estar abierto de mente a hacer muchos cambios en tu vida porque no vas a tener los mismos privilegios. Ujú. Simple y sencillamente, yo que tengo una relación, por ejemplo, el estarle hablando a otros hombres, o sea, y gays, creo que no era ni siquiera pensado en México porque pues no. Y aquí sabíamos que necesitábamos relacionarnos con gente como fuera, o sea, fueran gays, fueran lesbianas, fueran heterosexuales, fueran lo que Ujú. fueran, o sea, necesitábamos relacionarnos pues para tener más oportunidades y para tener mayor conocimiento de los lugares y mayor mayor información. Ujú. Entonces, creo que tienes que cambiar un chip en el que no puedes venir a ser mamón o a no querer hablar con la demás gente porque eso es lo que te va a abrir camino. Y si tienen esa mentalidad, pues lo primero que se van a encontrar son con puertas cerradas, ¿no? Que al final tú no sabes la persona que te va a dar la mano Claro. para lo que sea. Y ahí es triste decirlo, pero a veces no va a ser la familia. Y eso es una constante que yo he visto que lo platicamos hace unos momentos, que la familia al final ya tiene una vida aquí, ya no necesita algo extra en su vida, ya lo tienen todo, ya tienen una rutina, ya están más acoplados a esta cultura, entonces uno que viene nuevo,
necesitas formar eso. Y te van a ayudar hasta donde puedan, pero no van a hacer más por ti. Exactamente, o sea, hasta donde puedan y es válido también, ¿eh? No estamos Claro. diciendo que te van a servir con bandeja de plata todo, pues no, pero yo sí he encontrado y es una realidad que atesoro mucho y amo mucho, he encontrado grandes personas y gente que me ha apoyado a mí desde que yo llegué aquí y que no ha sido mi familia, ¿no? Hablando desde cuando iba a la iglesia, gente de la iglesia, el pastor de la iglesia siempre me ayudó muchísimo y es algo que siempre voy a decir y haya pasado lo que haya pasado de que yo ya decidí no ir a la iglesia, son personas que me ayudaron en los momentos más difíciles. Exacto. Como fue ellos, como fue personas con las que yo trabajaba en un gimnasio, que ellos me conseguían el trabajo, eso decías de las relaciones, eso Claro, es, claro. porque yo ahí encontré mi segundo trabajo, porque ese segundo trabajo me dio amplitud para buscar otro, entonces esto, venir y migrar a cualquier país al que tú quieras, es de relacionarte, es de estar abierto y no Abierto. cerrarte a que solamente con gente mexicana o solamente con gente de este país o de plano me encierro en mi casa, porque también eso pasa mucho. Hay mucho hispano que se encierra en su casa No, pues por ahorrar, por lo que tú quieras y no salen y eso es algo que emocionalmente afecta mucho, ¿no? claro, obviamente. Y tal como tú lo dices, o sea, por ejemplo, el reto para mí, yo venía de un environment en el que obviamente yo solamente convivía con heterosexuales. Ay. O sea, yo nunca, yo siempre decía así como de quiero tener un amiguito gay, Ok. pero todo mi círculo siempre era heterosexuales, o sea, los de la universidad, los del trabajo y tal. Entonces, y pues las niñas con las que me juntaba y así, ¿no? Entonces, el venir aquí, justamente platicaba con mi mamá hace poco de eso y le digo, estoy rodeado en este momento de pura energía masculina, le digo, porque en casa vivimos yo, bueno, el burro por delante, perdón, mi papá, mi Ajá. esposo y yo, o sea, Ok. somos tres hombres. Y luego vienen ustedes de visita y son otros tres hombres. Ujú. Y son toda la energía masculina de una o de otra manera en la que estamos envueltos todo el Y tiempo. yo voy a decir, sí, algo de Y masculino. Hay algo de masculino todavía. pero justamente era algo a lo que yo me abrí aquí porque pues Ujú. yo nunca había tenido una relación cercana con amistades gays y el estar en el mundo gay más inmiscuido porque pues como te digo, o sea, todo mi entorno allá era heterosexual. Y a final de cuentas eso nos ha abierto a muchas posibilidades de manera laboral, de oportunidades, Ujú. de conocer más cosas, de tener mucho mejores, de acceder a mejores cosas en este país y ha sido, no porque sean gays, pero ha sido gracias a ustedes. Ujú. Entonces, creo que eso es importante, el no cerrarte a conocer y lo que sea. O sea, por ejemplo, había veces que se le acercaban a mi esposo en los bares y me decía, ay, pero es que me están intentando ligar y yo le decía así como de, tú ve y Tú no, tú háblales. diles que sí, pero no les digas cuándo, tú acércate, Le y, sacas la copa y sí, luego hablamos. no sabes cuándo puedes tener un contacto y Claro, sí, justamente sí. así hemos tenido como oportunidades de conseguir trabajos Ujú. o de conocer otras oportunidades laborales porque es así como de que te agregan a Instagram y después te dicen, ay, pues si ocupas trabajo, mira, yo te puedo recomendar este Ujú. lugar o tal. Entonces, creo que el abrirte en el entorno en el que estés, seas heterosexual, seas como seas, y buscar gente que tú veas que ya está mejor posicionada y no tener miedo a hablar con ellos Ujú. y a pedir, o sea, a pedir en el sentido de que tú vas a tener necesidades aquí y tú necesitas abrirte con las demás personas a que esas Cierto. personas conozcan tus necesidades y si de esas personas sale o tienen la manera de poder apoyarte, creo que está de Y lujo. que creo que eso nos ha pasado, ¿no? O sea, yo lo digo pues por nuestra amistad que la verdad pues siento que se ha afianzado, porque igual yo nunca tuve, o sea, sí tenía amigos obviamente gays, porque llegando aquí pues eso fue lo primero que agarré, amigos, pero yo siento que eso es como lo que nos ha ayudado a nosotros, que somos una red de apoyo también, o sea que realmente el saber que el sentirte solo en este país te hace acercarte de una manera que pues antes no lo hubieras hecho por tus propios medios, Claro. hasta que la necesidad te hace acercarte, ¿no? O sea, han habido muchas ocasiones en las que yo a él le digo, güey, ayúdame con esto, o güey, ¿qué hago? Simplemente platicas lo de hoy en la mañana.
¿Qué Lo pasó, de Nani? la batería de tu carro, o sea. Exacto, ay no, es que aparte, uy, oye, esta semana no ha sido mi semana, la verdad, se los voy a decir, estoy haciendo un gran esfuerzo por estar aquí, Porque esto salga. porque esto salga, pero la verdad es que, qué bueno que tocas el tema, qué bueno que tocas el tema porque tiene mucho que ver con esto, o sea, sí tiene mucho que ver con el hecho de que mi familia no está aquí y que cuando te enfermas, ¿a dónde corres? Pues a tu mamá, a tu familia, y pues yo no tengo a mi familia aquí, ¿verdad? Entonces, siempre lo he dicho y eso es algo que lo voy a decir hasta mis últimos días, que la familia que eliges es la familia que te va a acompañar. Porque no hay ningún lazo de sangre que "Pues, es que es mi hermano, pues bueno, no, no, no. O sea, afortunadamente tengo la fortuna de tener amigos que yo puedo decir son como mi familia y que en el momento, aunque no sea necesario que vayas y me recojas a un lugar, pero que estés conmigo y que Y me estés llames pendiente. y que Ajá. estés pendiente, ya para mí ya fue como que, ok, todo bien, estoy así, o que por ejemplo me enfermé apenas, que estuve en el hospital, güey, mira, estoy en el hospital y yo sé que no estás ahí, pero sé que emocionalmente estás, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no hubiera podido tener tan fácilmente en México, porque tienes a tu familia, porque prácticamente lo tienes todo. Y Exacto. entonces cuando llegas a un país en el que no tienes nada y que definitivamente tienes que acercarte a la gente y confiar, es un reto bien grande, porque le estás entregando Tu pues tu confianza. confianza a alguien que no es tu familia, ¿no? Y en mi caso muy particular con ustedes dos, pues ha sido algo bien bonito, la verdad, algo bien, bien bonito que no, o sea, no lo había tenido con nadie más, contigo, con Félix, con Jorge, o sea, realmente ha sido como, pues una bendición, la verdad, o sea, no quiero sonar, cristiano, pero ha sido una bendición, la verdad, porque he encontrado esa Sí, familia que no tengo, ¿no? formamos una red segura, creo yo. Ujú. Y como siempre digo de broma, o sea, entre los 4 hombres formamos uno solo. Entre los 4 hombres gays formamos uno solo. Porque por ejemplo, hoy me manda un texto en la mañana y me dice, se me descargó el carro. Ay, no cállate, porque van a pensar que no sé nada, pero no sé nada de carros. Y me dice, me dieron una máquina para volverlo a echar a andar, pero no sé cómo funciona. Y ya le digo, revisa Ay. en la batería cuál es tu positivo y cuál es tu negativo. Y después revisa los cables, cuál es tu positivo y Sí. tu negativo. Y él, ya está. Y le digo, pues ahora prende el carro. Y me dice, pero es que no prende. Y le digo, no, pues échalo a andar. Métete al carro y trata de echarlo a andar. No, qué pena. Yo creo que ahorita todos se van a reír de mí, van a decir, ay, Alan, no puede ser. Pues sí, señores, no sé nada. Pero es lo mismo, o sea, yo por ejemplo muchas veces tengo dudas legales o tengo dudas de, güey, necesito hacer esto en el banco, ayúdame, o oye, podemos marcar a tal lugar porque tu inglés es mejor que el mío, o porque simplemente por sentirme seguro, o Ujú, sea, tuve que ir a pagar una multa y yo sabía, y tú sabías que yo lo podía hacer solo, pero el tener como tu respaldo y el saber que te tengo ahí, o sea, me daba una tranquilidad porque pues le podía decir a mi papá que me acompañara normalmente o le podía decir a mi mamá o tal, pero el tener un amigo o un apoyo que tú sepas que, por ejemplo, yo me beneficio de que él es una persona más experimentada en el estar aquí o él se puede beneficiar de, por ejemplo, las fotos que hicimos ujú. o de simplemente lo de la batería del carro en la mañana, creo que es el poder utilizar a las personas de una manera positiva Ujú, y obviamente con mucho cariño porque pues claro. yo lo que él le he dicho, lo que él necesite, yo mientras esté dentro de mis posibilidades voy a hacer todo lo posible porque esté. Él ha sido una persona que se ha entregado completamente a nosotros, que nos ha brindado la mano y nos ha tendido muchísimo apoyo, muchísima información, que se preocupa por nosotros, que todo el tiempo está como bombardeándome así como de mira un mejor empleo, mira esto que puedes aprovechar, mira para Misael esto que pueden hacer. Entonces, creo que a pesar de tener familia aquí, la red que ya creamos está Ujú. bastante fuerte y a pesar de tener discusiones, Pues sí. conflictos, que en realidad, o sea, a comparación de tus otras amistades de antes, creo que tenemos las menos. Pero es una cuestión, güey, no tienes toda la razón, o sea, tienes toda la razón de que creo que las cosas suceden por algo siempre.
¿no? Y este es el tipo de cosas que si tú que estás escuchando esto y que tienes esta espinita de emigrar, o si ya estás aquí y estás tratando de encontrar tu sitio, esto es lo primero que tienes que buscar, amistades. Gente que tú vas a confiar, y no estoy diciendo que no te encuentres un novio, una novia, no, 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 eso también es parte. Y que no confíes en tu familia, puedes confiar en tu Claro, familia. por Hay supuesto. familias que son buenas, o sea. Claro. Sí, y que realmente no te vas a encontrar con estas barreras con tu familia. Ojalá y qué bueno que si tú estás en esa situación de que tu familia todo perfecto, bendiciones la Pepo, La porque verdad, qué gran avance. Pero si no tienes eso, las amistades son las que van a hacerte este camino más sencillo, ¿no? te van a hacer fuerte. Y es cierto, te van a hacer fuerte, pero yo hablando ya desde mi caso muy, muy particular, yo sí me considero una persona que puedo ser ahora un poco más atrevida en muchas cosas, pero que al final voy a necesitar de gente que me diga como cuál es el negativo y el positivo. ¿Sí me explico? Y que yo sé que si a otra persona se lo preguntara, me diría, ay, estás bien, ¿no? Estás bien menso Sí. para que no me censuren el video. O sea, Pero sí lo pensé. lo pensó, Pero le ayudé. pero me ayudó. Otra persona hubiera sido, otra persona hubiera dicho, ay, pues ahí, búscalo en YouTube, ¿no? O no te contesta O no simplemente te los contestan. textos. Pero yo siento que en mi caso yo igual me siento muy afortunado de tenerlos a ellos y esto va a sonar como que nos estamos echando flores uno al otro, pues sí, porque es la verdad. O Para sea, eso vine. a eso vine, a que le eche flores y que me eche flores. Ah, no es cierto. No, que al final yo no puedo confiarle mi vida a cualquier persona. O sea, él sabe cosas de mí que ni mi familia sabe. O sea, y no es porque lo esconda, es porque nuestra amistad se ha reforzado de tal manera que podemos abrirnos de ciertas maneras, ¿no? Y que también hemos tenido nuestros roces, por supuesto, porque yo soy Aries y él es Capricornio. Cáncer. Cáncer. Entonces, pues sí, o sea, sí resulta a veces un poco complicado el entendernos, pero hay muchas otras cosas, las más creo, que nos unen. El cariño, el poder conocer a tu papá, poder conocer a tu mamá, poder tratar de que juntos podamos crecer, que creo que eso es lo más importante y si Sí, tú que unir estás fuerzas. acá, unir fuerzas y poder crecer juntos, es muy importante que como comunidad latina, unamos fuerzas y que tal vez no tienes la dicha de tener a tu familia aquí, pero une fuerzas con gente que te va a sacar adelante y que te va a hacer mejor persona, porque es muy fácil juntarte con la gente que te va a llevar a los vicios, que te va a hacer que pierdas dinero, que te va a hacer esto, tal y O tal. que te va a querer estafar. Claro que es muy fácil aquí, pero es mucho mejor que encuentres una red de apoyo, una red en la que te sientas seguro con la gente o con la familia que tú has elegido, ¿no? Que creo que eso es Sí. la pieza clave. Simplemente lo chistoso que es el mimetizados que ya estamos, que ni siquiera nos coordinamos y traemos la misma playera básica de abajo, con una camisa de rayas arriba y un pantalón clarito de mezclilla, o sea, ya a ese nivel ya estamos, ¿no? Y ahorita que nos vimos cuando llegué aquí a grabar, Sí. que nos vimos y dijimos, ¡ay! Venimos vestidos iguales, o sea, ya habla de un bonding, ¿no? Pero ahora me gustaría, como si yo fuera aquí el dueño del programa. Ese es tu programa, yo para qué te incomodo. Ese es tu programa. Shanique, espera, no te vayas. No, me gustaría también, decir un tercer punto que creo que es muy importante. O sea, ya hablamos, por ejemplo, del relacionarnos y hablamos de lo del idioma y hablamos de tal. Una tercera cosa que yo siempre le digo a las personas que me piden consejo que se quieren venir o que quieren emigrar o que yo doy el consejo sin que ellos me lo pidan es aprende un oficio. O sea, Uy, sí. creo que esa es la parte, Sí. es oro puro para estar aquí en Estados Unidos, porque pasa mucho que llegan y, ay, yo soy médico. Pues qué padre, chula. Qué Aquí padre, no vas pues, a ser médico. vas a limpiar el Nunca piso. en tu vida hermosa. Entonces, o sea, y no quiero ser Güey, ser sí condescendiente, es o sea, cierto. no quiero pero ser condescendiente de decir que no puedan ser médicos aquí porque, o sea, así como tú lo dices, hay los menos, pero hay gente que viene desde México o desde otros países ya con visa de trabajo o ya con un trabajo puesto o tal, pero creo que eso yo lo tenía desde México y es una enseñanza que me dieron mis papás muy bonita. Mis papás ambos tienen carrera y aún así mi mamá terminó cortando el cabello, o sea, era estilista y mi papá era fotógrafo.
y gracias a que mi mamá se dedicó a ser estilista, pues nos pudo cuidar porque estuvo como en la casa, y gracias a que mi papá era fotógrafo, además de tener su trabajo los fines de semana iba a retratar bodas y con eso nos daban obtuvimos muchos mejores beneficios porque había más dinero y más fluidez en mi familia, y pues todo es en base al esfuerzo. Entonces creo que el yo saber o haber mamado de mi papá ese beneficio o ese oficio de la fotografía, es una herramienta extra que puedes tener. Y pasa, o sea, no estoy hablando de la fotografía en sí, puedes ser carpintero, puedes aprender, simplemente, o sea, yo decía, siempre quise estudiar para estilista también, o sea, para cortar el cabello, para hacer color y tal, pero siempre me dio vergüenza en México. No. Claro, O sea, porque pues jotito, ¿no? sí, mi misma homofobia interiorizada era así como de, ¿cómo yo voy a ser estilista? No, yo tengo que ser arquitecto. Entonces, nunca lo estudié. Y la verdad me doy de topes porque veo lo que cobra aquí un barbero. Y digo, mi amor, o sea, yo no gano eso la hora, güey. Ganas más que yo la hora, maldito. O sea, y saludos para Diego. Saludos. Así porque tenemos el mismo barbero también. Sí. Pero justamente, o sea, lo veo así, o simplemente yo que me gustan los tatuajes, o sea, aquí un tatuaje sale carísimo. Carísimo. Entonces digo, o sea, aprender un simple, si tú estás todavía allá y estás planeando venirte, el aprender un oficio te va a abrir muchísimas puertas. Hasta poner uñas, o sea, hay chicas aquí que trabajan normalmente y los sábados hacen manicure, pedicure, ponen uñas y sacan también de que $600 en un sábado y me da mucho coraje, la verdad, me da mucho coraje. Sí. Porque... no saber nada. Ay, sí. ¿Sabes? O sea, creo que mi oficio te ha ayudado bastante Sí, en tu manera audiovisual. Sí. Y con eso me siento bastante cómodo. Y me gustaría en un futuro el poder seguirme desarrollando en eso, o seguir teniendo mi oficio aquí como lo tenía en México. Pero yo creo que consejo de oro puro el aprender algo así. Porque aquí el saber poner pisos, el ser carpintero, el ser plomero, el ser mecánico, o sea, simplemente tú entras a un lugar de producción y si tú sabes de mecánica y después te ascienden, o sea, ya lo hiciste. Es muy bien pagado. Entonces, como ese hay muchas, o sea, creo que todo mundo tiene en su cabeza qué es para lo que es bueno o qué es ese oficio extra que podrían hacer. Fíjate que yo lo vine a aprender acá, porque yo era un niño de casa. O sea, yo era un niño que coloreaba, nunca era de que herramientas, no sabía ni siquiera cómo pasar corriente a mi carro, imagínense. Entonces, yo lo vine a aprender acá, o sea, la pintura, porque mi tío trabajaba en la pintura, tenía su empresa, y yo vine pues a trabajar con él. Entonces yo tuve que aprender eso. Y hoy en día es cierto. Hoy en día, esta casa que ven aquí, o sea, yo la pinté. Y no en 3 días. No en 3 días, pero ya puedo decir, a mí puedo pintar toda la casa completa y no necesito ayuda y no pago. Entonces, eso sí es cierto. No vengas con la mentalidad de que como eres doctor, como eres lo que sea que seas, la profesión que tengas, que te va a servir también. No vengas con la mentalidad de yo no puedo hacer esas cosas porque no es lo mío. No. Aquí uno viene con la mentalidad de trabajar, de decir, soy doctor, soy médico, soy especialista en tal cosa, pero ni modo, me va a tocar pintar, porque es de donde voy a sacar el dinero, o voy a ser mesero, que también es muy común. Nos va a tocar, y yo creo que ese es el problema que hoy estamos viviendo con la migración también, que es bueno mencionarlo, porque siento que si no nos educamos desde ahorita a estas cosas, esto se va a volver un desastre, si no es que ya lo es. Pero hay muchas personas que no quieren trabajar porque no tienen un permiso de trabajo, no tienen una legalidad para trabajar y dicen, ay, pues aquí que el gobierno me mantenga en lo que me llega mi permiso de trabajo y cuando ya tenga mi permiso, ya trabajo de lo que yo quiero ser. Porque aquí para que tú trabajes como una persona con una carrera, necesitas revalidar todas tus materias, necesitas volver a estudiar. Necesitas saber inglés. Necesitas saber inglés, entonces no es el permiso de trabajo. Son las ganas de querer salir adelante. Y el empezar a hacer desde cero una carrera o una vida, o sea, entonces yo creo que sí es de lo más importante, o sea, es
ese es un consejo que yo considero que es oro puro, Ujú. el aprender otra cosa, porque aparte te va a abrir más camino y te va a dar muchísimas más armas para sentirte más cómodo, para tener más dinero o para poder tener una comodidad económica más rápida. Sí. No, y que creo que ese es el punto, ¿no? O sea, no dejamos nuestro hogar porque no quisiéramos estar con nuestra familia porque ya quiero no saber nada de ellos. Claro que no. Si yo me hubiera ganado más de lo que ganaba siendo maestro, güey, yo amo dar clases, yo amo enseñar, pero no me daba. Y uno tiene que buscar la manera, ¿no? Afortunadamente aquí he podido hacer ciertas cosas de lo que amo y me gusta hacer, afortunadamente, y es una bendición, o sea, es algo que atesoro y digo que quiero más, ¿no? Ese es el Claro. punto, querer más, ¿no? Y no quedarte en el sitio que la sociedad dice que tenemos, ¿no? Porque también nos tachan de, pues es que como eres migrante, pues nada más pintar, nada más eso. No, voy a pintar al principio, pero mi meta y lo que quiero hacer es no ser parte de ese promedio, es ir más allá. Pero incluso creo que es bien complicado porque es un estigma que tienen los mismos, nosotros mismos como migrantes. O Sí, sea, hay familiares que te dicen, no, es que tú no puedes acceder a nada más. O no, porque no te lo van a permitir. ¿Quién dice que no ¿quién te lo dice? permiten? Si aquí están deseosos de que trabajes. Claro, Aquí ellos, muchas veces hay muchos empleos en los que ellos te capacitan para poder cumplir con ese trabajo porque necesitan gente que porque nadie trabaja. más lo quiere hacer. Ese es el punto. O sea, ¿por qué creen que la gente, o sea, la construcción aquí en Estados Unidos es tan bien pagada? Porque la gente no quiere hacerlo. Entonces los que sí lo quieren hacer, pues se ganan su billete. Bastante, Nada la más verdad. porque yo soy bien así de que Joto. no. Sí, la verdad que no, porque pues sí, o sea, pudiera hasta estar ganando más, ¿verdad? Claro, Simplemente que mis habilidades, pues, son otras. son otras y yo sé cuál hasta dónde llego, ¿no? Entonces, de ayudante de chalán de construcción no la armo, bebé. O sea, no, no la armo. Y ya sé, pero entonces me toca buscar otras opciones. Y ver cuáles son tus fortalezas. Claro, sobre todo eso. Entonces, creo yo que eso, cierto, las fortalezas de cada uno nos van a ir guiando hacia donde queremos estar también, ¿no? Claro. Y creo que más allá de decirles sí o no vengan, ya como para ir cerrando, de darles estos que podrían ser como tips que les pudieran ayudar un poquito para definir, porque me han llegado muchos mensajes de gente que conozco de, ay, es que me gustaría ir para allá, y es que oye, ¿tú cómo ves allá la situación? Yo la verdad, les soy muy crudo y muy honesto. Yo les digo, ni te vengas. Si la puedes armar en México, ármala en México. Y si no la quieres armar en México y de verdad quieres venir, estate consciente de que no vienes a, o sea, obviamente nosotros a lo mejor con el tiempo ya tenemos un poco más de tranquilidad, ¿no? O ya Ujú. estamos afianzados o ya hemos trabajado para tener una. Que la verdad, bebé, o sea, yo sí quiero aplaudir esto porque eso es algo de aplaudirse. Tú ya estás en otro momento bien rápido, bebé. O Sí, sea, bien rápido y de verdad que yo se lo dije a él y espero no meterme en cosas muy privadas, pero esta oportunidad, muchas oportunidades que la gente no sabe que puede obtener, están ahí. Nada más es cosa de querer buscar, investigar. Y creo yo que, por ejemplo, a mí me tocó más tiempo, me claro. tocó más tiempo, ¿no? Y otro tipo de proceso, pero al final le tuve que buscar y machetear, ¿no? Y al final se dio la oportunidad como haya sido que fue, pero a ti Se me dio muy se te dio fácil. bien Y se me fácil. dio bien fácil siguiendo esos sencillos puntos. Relacionarme con otras Exacto, personas para que me exacto. abrieran los ojos de todas las posibilidades que uno tiene en puerta, ¿no? Y que no se queden con que pues ya soy migrante y pues me va a tocar siempre andar en la limpieza, ¿no? Todos tenemos capacidades para aspirar a más siempre. Y si quieres ser de la limpieza, puedes ser jefe de limpieza. Exacto, y sé el mejor porque de verdad, o sea, yo creo que hasta mucha gente se va a burlar, pero hasta los de la limpieza yo creo que ganan más que yo. Y ganan bien. Y Y ganan más que en bien. México. Y más que en México limpiando el baño, lo que se hace, limpiar baños, Claro. oficinas, etcétera. Entonces, posibilidades hay. Y este episodio sí lo quería hacer así un poquito que fuera algo relajado, que no fuera tan así como de que se sintiera como tenso el asunto, porque hablar de migración y hablar de estos temas siempre Es bien es muy complicado. complicado y es muy tenso y sobre todo los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, que son muy complicados, que no todos vienen con esa mentalidad de sobresalir, que no todos vienen con la mentalidad de trabajar, nos ha puesto el camino bien difícil a todos. O sea, porque por unos
pagamos todos. Entonces, eso yo lo quiero dejar a ustedes como recomendación, como algún consejo, ¿verdad? Que les podamos dar, que si tienes las agallas para decir, me voy a mover del lugar en donde estoy porque ya no me gusta, hazlo, pero siempre y cuando con la mentalidad de que no te quedes en el mismo sitio, que avances, que preguntes, que te relaciones y que vengas con la mentalidad de que sí la vas a pasar mal. No me gusta a mí decirles, no, aquí todo es color de rosa, los billetes van a llegar y entonces vas a barrerlos y... No. Yo pasé hambre y eso lo sabe la gente que me conoce. Yo literalmente pasé hambre en este país. De que no tenía un pan Bimbo y una de esas que te dan en el hospital, de esas de fruta así molida para toda la semana. Y yo sé que no me ven así ahorita, pero no me creen. Pero es verdad. Y yo sé que tú tienes tus historias y Claro. tus experiencias. Y es parte de estar aquí. Es parte de querer seguir un sueño en el que todavía estamos, porque no es suficiente lo que Sí, no. tenemos. Pero espero que eso les ayude. O sea, no sé al final tú qué quieras decirle a la gente que nos escuche, pero al menos de mi parte siempre van a recibir la historia más cruda. Claro. Siempre. Yo la verdad lo pensé así, o sea, porque quería hablar de lo mismo que hablaba con la gente que me preguntaba y creo que esos 3 puntos del oficio de relacionarte y de empezar a perder el miedo son creo que los más importantes y infórmense, o sea, yo soy una persona que soy muy controladora a la hora de planear algo, entonces tú lo has visto hasta con los Sí, viajes, sí, sí, sí. entonces yo si voy a ir a Cancún, investigo punto A, punto B, punto C hasta el punto Z y el 1, 2, 3 de Ujú. todo lo que se puede hacer y de todo lo que hay. Y finalmente creo que sería tonto no hacerlo porque tienes en tu mano un celular que es la llave de la información de todo. Como dicen, el Google es gratis. Exacto, para bien y para mal. Entonces creo que va para todos los casos de tu vida, ya sea para migrar, ya sea para planear, ya sea para invertir, para lo que sea, tienes que investigar. Y si investigas te va a dar muchas armas para tú estar más protegido y para estar más consciente de lo que puede pasar. Y sí, tal como dice él, yo también no me gusta ser fantasioso de decirle a la gente de que van a estar de lo lindo, pero obviamente llega un tiempo en el que estás mejor, Ujú. llega un tiempo en el que tienes un trabajo ya mucho mejor pagado o tienes un trabajo en el que tienes un horario Más estable. más estable o mucho menos inhumano en el que puedes disfrutar más de la gente que está contigo. Obviamente llega una calma y también tengan consciente que como esa calma llega, después cambia y tienes otro momento, pero creo que son Ay, los sí. círculos o creo que son los ciclos de la vida, o sea, en unos momentos vas a estar arriba, en otros momentos vas a estar abajo, pero tienes que estar bien consciente de que si lo quieres hacer, vas a hacerlo de la mejor manera posible y lo vas a trabajar por ello, porque creo que si no te esfuerzas, por más de que para algunas personas mi caso sea de bastante suerte, creo que la suerte se labra y la suerte se hace Sí, y más tuve bien creo que no muchas existe, ¿no? y tuve mucha suerte, pero obviamente se debió a que estuvimos insistentes y que pusimos en práctica ese tipo de pasos a seguir Ujú. para estar en donde estamos. Y lo Entonces, que falta, o sea, siento que esto es el principio. sí, sí, sí. Una vez que tú te sientes cómodo, es solo el principio para lo que viene, Tal como dijo porque... otra poeta, this is the beginning of the rest of my life. Entonces, saludos, RuPaul, besazos. Besazos, Y, chiquita. y pues sí, Y sí, o sea, siento que ojalá que esto les haya servido, que les haya dado un poquito como de luz para ver hacia dónde quieren dirigir todo esto, que no es fácil, pero no es imposible. Ese es yo creo que el gran consejo. Todo se puede lograr siempre y cuando te lo propongas y hagas y pongas en práctica. Creo que estos pequeños consejos que podemos dar, que igual si no te sirven, deséchalos y nomás ríete y listo, y ¿no? que digas, este par de inventadas no Ajá, saben ni de lo que ¿de qué están están hablando. hablando? Pero si tienen dudas, aquí vamos a dejar las redes sociales de él. Dudas solamente de, oye, ¿cómo le puedo hacer? Siempre dejo abiertas las redes sociales. Sí puedo, ¿verdad? Claro, Ok. claro. Y si quieren, y si quieren fotos también, ¿eh? Sí, es muy buen fotógrafo. Las últimas fotos que me tomó para la canción que hice, las tomó él. Él es el gran artista, la visión maestra detrás de esas grandes fotos que me han dado
o sea, la verdad las amé. Entonces, él hace fotografía, ¿qué más? Video también, hace Foto, video. video, inventada, profesional Y lo que sea. y lo que me quieran proponer de laboralmente. Solo laboralmente, porque, o sea, solo laboralmente porque ya está apartado, ya está casado. Pero bueno, muchas gracias, bebé, gracias por ser Gracias a parte ti. de esto. No me hubiera imaginado una mejor persona para poder tocar ese tema que contigo, por lo que hemos vivido, que obviamente es privado, es nuestro. Este camino en el que nos hemos enfrentado, ¿no? Que va a haber cosas que no se pueden platicar en una cámara, pero que sepan que contar con una persona, con un amigo en su vida es muy importante y es básico. Y te agradezco mucho, bebé, que hayas estado No, conmigo gracias. en este episodio. Es un honor para mí. Es un honor para mí el estar aquí en tu espacio porque sé que es un lugar muy sagrado para ti. Sí, Este lugar donde vienes y te desahogas sí, y es un placer para mí ser tu amigo y poder tener este nivel de confianza tan rápido y habernos entendido de una manera tan bonita y tener pues obviamente una persona de confianza y la red de apoyo de la que tanto hablo de nuestra amistad y de nuestro grupito de amigos. Entonces, muchas gracias, estoy para lo que tú quieras. ya, tú sabes que yo igual y yo creo que no ha habido mejor momento en mi vida para poder tener amigos y yo lo he dicho, han sido ellos, Félix, Jorge, que creo que son mi familia más cercana. Y estoy muy agradecido y siempre hay que agradecer por eso, por lo que la vida nos da, por lo que la vida te ofrece. Seamos agradecidos porque cosas mejores vienen. Claro. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio, habernos visto. Espero que nos acompañen en el siguiente, que yo siento que va a ser un episodio bien bonito. Ya te platiqué. Sí, No se los quiero spoilear, pero va a ser hasta me pongo chinito, más chinito de como estoy ahorita. Y espero que les guste el contenido y espero en la siguiente emisión. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo, un beso y recuerden, siempre nos despedimos con esta frase: vinimos a ser felices, no se distraigan. Nos vemos. chao.